desde que aprendí a vivir la incertidumbre, comencé a vaciarme de verdades. Es decir, creo que hay que aprender a desaprender todo lo que nos han encarcelado en lo que se llama la cultura occidental. Guillermo para mí es una persona supremamente especial. Hemos tenido mucha afinidad en muchas cosas. Fue mi compañero de juegos desde pequeñito. Memo siempre fue muy creativo. Él desbarataba pues lo que fuera, porque era capaz de desbaratar un balín. Pero él hacía los carritos de balineras. Él nos inventaba el juego que fuera. Él nos hacía columpios, o sea que yo, al igual que otras dos hermanas mías, él fue el compañero de la niñez, de la juventud, incluso de la vejez. Viví en una familia muy religiosa, entonces a mí me picó desde muy joven la tal vocación sacerdotal, pero no sé por qué, desde el comienzo pensé que no se trataba de enjaularme en una parroquia, sino de irme de misionero, pero muy simpático. Yo quería ser misionero para conseguir plata con que darle juguetes a todos los niños del mundo. Me aprendí la misa en latín, le daba misa en latín a mis hermanas y a los vecinos, etcétera, etcétera. Me di cuenta que cuando él estaba muy joven, a él le gustaba mucho dar la misa, ¿cómo es que se llama? Latín. Entonces, que decía, es que ponía con la familia que una mesita, pues el altar con todo, es que tenía hostias, que tenía el cal, y que empezaba, es que hombre, y yo no sé qué, y que Ivoneida le contestaba, bueno, es que yo no me acuerdo bien, pero le decía pues otra cosa, y que él se enojaba, que porque no le ponían atención a la misa y no le ponían seriedad. Como Memo de siempre, incondicional en la familia, siempre ha estado en todos los momentos. Académicamente me aportó demasiado en mi vida universitaria. Siempre ha sido un cuestionador de la vida social, de la vida del país, de las personas. Desde muy temprano descubrí como una especie de liderazgo. Es decir, yo tenía influjo en la gente. Recuerdo que, por ejemplo, en bachillerato creé un grupo en Itagüí que llamaba Unión Juvenil Dinámica. Fue antecedente de un movimiento cultural muy importante que hubo en Itagüí, que se llamó El Foro. En esa Unión Juvenil Dinámica alfabetizábamos adultos, porque éramos estudiantes de bachillerato, y ayudábamos a las asociaciones comunales a hacer acueductos, a hacer carreteras. Es imposible hablar de Guillermo sin recordar la década de los 70. Fue una década maravillosa donde el desarrollo de las actividades políticas, culturales, artísticas, estaba en el ambiente. Había mucha agitación, mucha vida en todos los ámbitos sociales. Y tuve la oportunidad de conocer a Guillermo precisamente en medio de esa ebullición, con algunos amigos de Itagüí. Él era un maestro para organizar grupos juveniles, para invitarlos al estudio, a la toma de conciencia, al compromiso con el desarrollo de su creatividad humana, y todo el mundo se sentía muy contento con él. Pero él no vacilaba ni escatimaba esfuerzos para asistir a las reuniones, para llevar sus explicaciones, para llevar sus puntos de vista, para invitar a la discusión. Y realmente fue toda una generación, todo un grupo de esa generación que
se activó, tomó conciencia y con mucha personalidad se apropió de su papel en la sociedad. Hoy todas esas personas se encuentran en distintas ubicaciones sociales, pero todas demostrando que son personas responsables socialmente, conscientes de su papel en este medio. Guillermo Álvarez es un ser humano muy especial que conocí hace algunos años en el mundo del ambientalismo urbano aquí en Medellín, y me pareció muy particular conocerlo porque era un hombre, un intelectual de los que de una u otra forma hemos respetado a algunas personas siempre, una persona de edad, con sabiduría, con un camino recorrido, y me sorprendió mucho verlo rodeado de muchas personas jóvenes. Es más fácil hablar de geopolítica que hablar de los amigos del alma. Guillermo entrañable desde 1976, cuando fue expulsado de la Universidad de Medellín, y que gestó a partir de allí uno de los grandes movimientos estudiantiles, no solamente de nuestro tiempo, sino de la historia del movimiento estudiantil en Antioquia. Fueron varios los expulsados, Guillermo uno de ellos, y esas luchas duraron mucho tiempo hasta que se lograron lo que se pretendía, y era la reincorporación de ellos a la vida académica de nuevo. A Guillermo lo conocí en la Universidad de Medellín, siendo compañero de economía. Tengo la fortuna de haberlo conocido en ese tiempo. Él me abrió una puerta que a lo mejor nunca lo hubiera abierto, que es ver el mundo con otra realidad, con otros ojos. Yo venía de estudiar en San Ignacio con curas y educado en una familia tradicional religiosa. Guillermo me abrió una puerta que era la puerta de la política, la visión distinta a una visión religiosa del mundo. Entré con él también a formarme en el mundo de la economía política, en esa visión amplia que daba la economía. Con Guillermo, yo nunca había pensado en política, y con Guillermo entramos muchos a conformar un grupo que se llamaba BUI, y nos fuimos metiendo en el problema de la desigualdad social, en el problema de la economía, en el fondo se me activó a mí un montón de cosas que las tenía, que a lo mejor hubieran quedado dormidas para siempre. Guillermo es un ser humano que ha sabido navegar en estas décadas después de esa caída y ese derrumbe para tantas personas que fue la caída del socialismo real. Parece que muy inteligentemente, y creo que siempre he entendido eso, este mundo tiene que transformarse desde la vida cotidiana, desde las relaciones, y la ciudad como escenario de esa transformación pues es donde nos la tenemos que jugar, y creo que él a su manera lo ha hecho. Tenía una influencia política muy fuerte de mi padre, que era un liberal comunista, rebelde, de lo que se llamó aquí el Olimpo radical, de los de la época de Vargas Vila y otros liberales revolucionarios procomunistas. Más sin embargo, yo siempre he sido un tipo demasiado independiente. Es decir, jamás me he puesto la camiseta, excepto que me puse la camiseta de Cristo. Desde que me quité esa camiseta jamás me he puesto de verdad, ninguna camiseta. Memo fue un militante de izquierda, sin un compromiso partidista muy definido, hasta donde me acuerdo, pero que siempre estuvo buscando en una posición o en otra cuál era la más acertada para trazar una perspectiva, un camino que pudiera orientar las luchas que se estaban abriendo paso, siempre con una posición honesta, buscando, digámoslo así, la verdad, buscando la posición correcta, buscando lo mejor para lograr un país con justicia, un país
donde la opresión y la represión no se siguieran ejerciendo sobre los más débiles. La influencia de los grupos políticos de la izquierda. Eso era lo que estaba en boga porque estaba en todo su auge el movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que fue nacional y que se articulaba con la agitación estudiantil internacional. En ese movimiento estudiantil de 76, el movimiento estudiantil de 76 estaba tomando unas sendas supremamente subversivas, no en términos de pólvora, sino subversivas en términos de pensamiento. Una de las banderas que estábamos levantando en la Universidad de Antioquia era que no hubiese calificación, que no hubiese notas. Y eso era un poco influenciado por Estanislao, porque Estanislao en ese momento estaba llevando a cabo una experiencia muy interesante en Palmira Valle, que era la contraescuela. Memo era un activista dentro de eso. Memo hacía parte de ese equipo de personas que estábamos tratando de cambiar las cosas en esa época. Se comprometió, más que todo, con el trabajo de llevar la conciencia y la motivación para la lucha por las reivindicaciones a los distintos sectores, de que todos asumieran conscientemente su compromiso de luchar por sí mismos, por sus derechos, en unión con el colectivo estudiantil, con el colectivo juvenil, con el colectivo obrero, con el colectivo popular, con el colectivo que fuera adecuado en ese momento. Memo siempre estuvo al frente, dispuesto a asumir las responsabilidades y las obligaciones que considerara necesarias para cumplir ese objetivo. Yo estudié economía porque pensaba ser ministro de Hacienda. Entonces yo dije, siendo economista, me voy de ministro de Hacienda y puedo impulsar unas políticas económicas de desarrollo económico y social, porque entonces yo creía que los modelos de desarrollo tenían que tener un gran componente social y si no eran supremamente excluyentes y antes que igualitarios, desigualitarios. Pero ¿qué ocurrió? Le decía yo. ¿Qué ocurrió? Que en la universidad ya me picó, ya no fue el sarampión del cristianismo, sino el mosquito del marxismo. Y me dediqué a estudiar marxismo. Todo lo que yo he tomado en términos del conocimiento ha sido con mucha hondura. Me gusta dominar lo que en conocimiento se refiere. No tanto por lo de la mediocridad, sino por dominar el cuento. En la universidad, por ejemplo, yo llegaba a las 6 de la mañana y salía cuando nos echaban los celadores. Todo el tiempo me lo pasaba coordinando grupos de estudio de la economía colombiana. Era compañero de mi hermana en economía. Yo recién estaba terminando el bachillerato y empezó a ir muy frecuentemente a la casa y de esa manera él me fue también encarretando en la economía y decidí entonces hacer economía también, más por la economía política. Todo eso fue despertando en mí una sensibilidad pues social y hice partícipe de los diferentes grupos de estudio también entonces que él impulsaba. Y desde ese momento se ha forjado una relación entre nosotros de ya muchísimos años, muchísimas décadas, en las que hemos estado en diferentes momentos pues, de la vida. Yo he tenido varios momentos en mi vida en términos de pensamiento. Tuve un gran momento que duró mucho tiempo, en el cual me sentí y fui soldado de Cristo. Sueña risueño, pero yo me sentía como tal. Y no fui nunca de cofradías religiosas. Llegó el momento que les decía que empezó como a picarme lo de la política en términos liberales. Llegué a la universidad, me picó el sarampión marxista, la teoría de la lucha de clases, y ahí me dediqué.
muy intenso, llevándole el evangelio socialista a los campesinos del suroeste de Antioquia. Hasta que llegó un momento en la crisis de la Revolución China, en la desinflación del pensamiento revolucionario marxista-leninista, en la cual me llené de demasiadas dudas con respecto al equilibrio social y a los conflictos. Y fue precisamente en la catarsis, en la sintaxis y en la catarsis, en las leyes de acción y reacción de la química, cuando comencé a entender de que eran muchas cosas bulliendo al mismo tiempo. Desde muy pequeño yo empecé a tener un sentido de lugar. Esto es muy importante que voy a decir en relación con la revista. Lo que es el sentido de lugar, lo que es el sentido de pertenencia, lo que es el sentido de territorio, cuestionándome las ideas de patria y de patria chica. Y es más, cuestionándome también las ideas de nación. Coincide este periodo muy interesante con algo en Medellín, que creamos un grupo de estudio de la vida cotidiana, de crítica de la vida cotidiana. Eso para mí fue muy importante. Y coincidió también con un momento de rupturas en el cual creamos comunas. En ese ambiente es que nace el grupo de reflexiones sobre la vida cotidiana, del cual recuerdo muy gratamente a Mario Eduardo Vélez Sánchez, también a María Amantina Osorio Ramírez y a otros compañeros, porque estábamos en una búsqueda, porque renunciamos a tener evangelios. Desde ese momento renunciamos a tener partidos. Desde ese momento renunciamos a que había que construir no un discurso, no un credo, no un catecismo, sino una manera de vivir. Donde queríamos una relación diferente entre los hombres y entre las mujeres, en esa relación de compartir no solamente lo económico, sino también los proyectos de vida, y en ese sentido pensamos que pues también nos marcó como esa posibilidad entonces de buscar alternativas para esta sociedad. Entonces, ¿por qué coincide con lo de comuna? Porque se trataba de llevar a la práctica unos nuevos comportamientos, unas nuevas maneras de amistad, una nueva relación, unas distintas relaciones con las cosas, no en términos de propiedad privada, sino en términos de compartición. Estando, me acuerdo, en el municipio del Bagre, en unas corralejas, me tomé unos aguardientes y me puse a torear una vaquilla de esas. Allá se me ocurrió crear una revista sobre la vida urbana. Vine a Medellín, contacté a un amigo que estudiaba periodismo, un gran emprendedor, empezamos a buscar nombre, la pensábamos llamar Cambio, pero como acababa de entrar a Colombia la revista Cambio 16, no, se me ocurrió el nombre de ciudad, Revista de Asuntos Urbanos. Bueno, yo no sé ya hace cuánto tiempo conocí a Guillermo Álvarez, ni de dónde salió, si pertenece a la raza humana o a qué pertenece. Solamente me acuerdo que me habló del proyecto de la revista Ciudad, que comenzamos a reunirnos para hablar de ese proyecto con un grupo de amigos, y que finalmente la revista fue presentada en el Museo de Arte Moderno, ya digo, en una edad pretérita que no recuerdo exactamente cuándo fue. Solamente tengo presente en él ese feroz amor a la revista, a la tarea de defender la ciudad, a comprometerse con toda la ciudad. No sabemos de dónde saca el dinero para sacar la revista, pero la revista ha seguido persistiendo, presente ahí como ya digo, como una presencia crítica necesaria, molesta, fastidiosa, en medio del conformismo universitario, en medio del conformismo intelectual, en medio del conformismo de los grupos políticos que viven en la ciudad pero parecen ignorar los problemas que los acucian todos los días. De manera que la tarea de Guillermo en
en la revista ha sido en ese sentido fundamental para abrir a muchas disciplinas la visión de la ciudad, mostrarla desde la literatura, desde la antropología, desde la medicina, desde la canción popular, etcétera. No solamente pues como lo que se toma como una crítica negativa de la ciudad, porque aquí la gente, el conformista, cree que toda crítica es siempre negativa, sino desde lo que significa y entraña un gran amor hacia la ciudad, que eso es lo que este habitante del día y de la noche, de los bares, del centro, nos ha ido enseñando. Guillermo Álvarez es una de las personas de las cuales yo me enorgullezco de conocer y de tratar, porque en realidad es como tener la oportunidad de conocer al Quijote de la Mancha, y lo rico es que hay un montón de Sanchos, amigos de él y amigas de él, que lo acompañamos en esas aventuras que él decide abordar, como esta hermosura de Revista Ciudad, sobre la que él cruza campos y castillos y molinos de vientos para lograr que la revista salga. Sale cada diario, cada vez que se puede, pero lo lindo es que siempre es como una alegría saber que a estas alturas de la vida hay un ser humano como Guillermo que vibra con este trabajo. Recuerdo que en abril de 1983 hicimos la presentación en el Museo de Arte Moderno, acudió mucha gente, fue una gran satisfacción para mí. Esa acogida, pues que acerté en poner el punto de reflexión en la ciudad por primera vez en el país. Yo no me doy brillo por eso, pero sí fue así, por eso fue su acogida. Es decir, estaba huyendo el problema de la ciudad en el momento en que salió la revista. Lleva 30 años o más dirigiendo una revista que es única en Medellín y en el país, que llama la Revista Ciudad. La pasión de Guillermo ha sido eso. Ese tema siempre se ha caracterizado por ser muy dinámico y muy crítico en ese sentido, ¿cierto? Después ha venido con los encuentros en el centro, caminar, las lecturas, las amigas en común, toda esa parte vital que dirige la ciudad y a los temas urbanos que los domina. Han sido 34 años en los cuales la revista no ha caído jamás en la tentación de hacerle proselitismo político ni a favor ni en contra a nadie. De un hombre que es político como yo, porque yo soy muy político. Pero en lucha por mantener no una objetividad, pero sí una trinchera, como una trinchera en la cual muchos ojos se puedan ver. La suerte es de que la revista Ciudad siempre ha contado con muy buenos colaboradores. Es más, a la gente que yo conozco le da gusto, le da satisfacción y dice, vea, me publicaron en Ciudad. Pues he podido participar en varios momentos ahí con algunas publicaciones. Me parece un proyecto interesante que tiene que continuar. Él con mucho esfuerzo lo ha hecho y pienso que tenemos que apoyarlo en ese sentido. Un camino que hay que seguir emprendiendo. 30 años de un proyecto cultural es una odisea, y que exista es ya casi un milagro. Confiar que también tanto lo ha apoyado justamente en lograr que esta revista salga en papel, y todos los amigos que de una y otra manera hemos colaborado con la revista, pero es porque él también es muy generoso y ha permitido que escritores completamente desconocidos y anónimos, como muchos de los que caminamos por esta ciudad, pues publiquemos aquí alguna cosita, y que a la vez podamos compartir y conocer esa filosofía de vida de Guillermo. Recuerdo con especialísimo hecho la revista que hice sobre la embriaguez.
porque me demoré 5 años para hacer esa revista. Bueno, ¿cómo hablar de la embriaguez, el éxtasis y la lucidez? Yo pensaba que uno tiene momentos de embriaguez que no es borrachera, de lucidez que no es iluminación, ¿cierto? Pero también de seducción que no es morbo. ¿Cómo juega el arte ahí en esa trilogía? Hemos tenido la oportunidad de ser... Hemos tenido la oportunidad de sembrar juntos, de danzarle a la vida, al amor, a la fiesta, al tabaco, al whisky. Hemos compartido cosas muy bonitas, experiencias muy agradables. Creo que son opciones de vida. No creo que el alcohol sea el leitmotiv de su existencia. Creo que es un ingrediente que trae sus consecuencias, unas positivas y otras tal vez muy negativas, pero creo que él es mucho más fuerte que eso. A un espacio donde, como dije anteriormente, se han vivido cosas muy hermosas, con mucha alegría, mucha evocación, y que ojalá, como en algún momento, si fuera una cabaña de la buena vida. Una revista que tiene un peso y ha tenido una continuidad que pocas revistas la han tenido. Una revista donde Guillermo me ha invitado a participar con escritos y con fotografías. Eso me ha enriquecido también el mundo de fotografías, donde no hubiera tenido posibilidad de publicarlas. Guillermo me las ha publicado. En fin, creo que Guillermo ha hecho un aporte a Medellín, a la cultura y actualmente a la transformación del mundo con esta nueva forma de mirar que es lo ambiental. Después de que el retorno mío de San Andrés vuelvo y me encuentro con Guillermo, y con él empezamos a gestar lo que denominamos inicialmente el grupo de activistas de AMA, de lo que llamamos Fundación AMA, con la que compartimos con grupos de estudiantes, universitarios, y con los que realizamos una serie de actividades y empezamos a construir y a fortalecer en Medellín, en nuestro territorio, un pensamiento desde el ambientalismo, con nuevas connotaciones y visiones emancipatorias. Y en este proceso hemos encontrado finalmente de que el encuentro con el pensamiento de las comunidades originarias y específicamente con las comunidades del sur, de la Patagonia chileno-argentina, los denominados mapuches, hemos encontrado de que allí se gesta un pensamiento de una cosmovisión que pudiera estar dándole respuestas a un colapso de la sociedad capitalista, y pudiéramos a partir de allí estar proponiendo nuevas formas de ocupar la tierra, o como Guillermo le llama, cómo habitar la ciudad-tierra. Recuerdo mucho de él en esta última década, todo su proceso de acompañamiento para la asociatividad, todo ese proceso de la conformación de Pantágora, del reconocimiento de la institucionalidad ambiental, no solamente para transformar o para querer o apostarle a la transformación cultural de esta ciudad y de este departamento, sino cómo somos capaces de formar masa crítica que sea capaz de interpretar los problemas de esta sociedad. Con Guillermo, asuntos muy importantes, los seminarios de pensamiento ambiental, la gran apuesta para que las organizaciones sociales, ambientales, nos uniéramos para construir, digamos, pensamiento, y un pensamiento que lleve a una accionar diferente en esta ciudad. La creación de la revista Ciudad fue para mí un hito. Y se me constituyó no solamente en un alimento de vida, sino de una razón de existencia.
quiero enviarle un mensaje a Guillermo de amistad. También la fortuna de que hemos tenido, de que hemos vivido todo este tiempo, y él sobremanera afortunadamente también lo ha podido tener. Un año más, es un año más de experiencia, de compartir con la gente. Gracias, Guillermo, por esta amistad, por todo esto que hemos compartido a través de los años. Siempre te va a recordar y te recuerdo cada día. Hemos compartido en distintos momentos y ahora queremos eso, queremos hacerle un homenaje a este hombre que ha estado muy cercano a nosotros y que nos ha marcado de distintas maneras, tanto en su pensamiento, su forma de ser, y realmente ha compartido vivir, y podría decir que transformó mucho mi vida. Es una persona muy querida y que quiero mucho. Que sus sueños sigan realizándose y que en esos sueños pues también nosotros alegremente podamos compartirlos y ayudar en lo que se pueda a mantenerlos. Y entre esos sueños, sobre todo la revista Ciudad. Finalmente, al cabo de estos años que nos pusimos blancos, viejos y sobreviviendo, escuches El témpano de Baglietto. Ese tema te lo recomiendo para que lo escuches y lo escuchen los amigos de Guillermo. Que lo amo mucho, que lo necesitamos por mucho tiempo. Lo admiro mucho, 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 mucho. También lo quiero mucho y que Dios nos lo conserve bastante rato y que sea así tan productivo y tan intelectual para que le siga dando como vida a esta revista Ciudad. Que sea la ocasión, Guillar, de decirte que te queremos mucho, que nos alegra conocerte, saber que esta especie humana, seres humanos como vos, y que nos acompañes muchos más ratos porque necesitamos este Quijote que siga andando así sin recuperar la cordura. Hemos compartido cosas muy bonitas, experiencias muy agradables. Yo lo recuerdo con mucho agrado. Lo quiero mucho y deseo lo mejor para él, mucha salud y una vida tranquila. Me uno a este gran homenaje de este amigo, de estos grandes amigos alrededor de él, para reconocerle a Guillermo Álvarez todo su trabajo, su apuesta como pensador, como intelectual de esta ciudad hacia la transformación, hacia la propuesta de cómo mejoramos o cómo le apuntamos a tener también una ciudad mejor o una propuesta de sociedad mucho más justa y equitativa. Y hoy celebramos jubilosamente que sigue existiendo, que siga persistiendo en esa tarea tan extraordinaria y que tengamos Guillermo para mucho rato. Maravilloso, para mí es un gran ejemplo. Estoy feliz de ser hermana de Guillermo, porque me siento muy orgullosa de él, muy orgullosa, muy contenta de tener un hermano como él. Lo amo profundamente. Un compañero extraordinario, un compañero leal, un compañero inolvidable. Te envío un saludo y un reconocimiento a la vida que has tenido, a lo que nos has compartido, las cosas que nos has enseñado. Estamos siempre, te recuerdo por aquellos momentos que siempre te menciono del bachillerato, cuando estudiamos sobre el neoliberalismo y el socialismo. Todas las cosas que me ayudaste a ganar las materias tan espantosas. Bueno, estaba aquí con Fernando. Baena, que de algún modo me llevó a conocerte a vos en la época de Oscar. Memo, ¿qué tal, Confer? Aquí pues juntos, coincidiendo con toda la energía de la vida, felices, enviándote mucho afecto y amor, y tantos años juntos, y todo el sentido mío de lo social, de la vida y del humanismo, está también en tu sangre y en todo lo que nos has dado. Buena energía, felicidades. Guillermo, nos veremos pronto y que la pases muy bien y con muy buena salud. Chao. Guillermo, pues te das cuenta que somos mucha la gente que te queremos y que esperamos que puedas compartir mucho más tiempo con nosotros y compartir tus pensamientos y tus inquietudes. Pues Guillermo, un soñador,
que creo que a muchos de nosotros como soñadores a veces nos queda difícil poner los pies en la tierra, como meternos en este mundo, pero sin embargo él lo ha podido a su manera trasegar. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. Ando en un momento de mucha serenidad, porque renuncié a buscar, porque de tanto buscar verdades aprendí de que hay que vivir en la incertidumbre, y de que precisamente es como el amor, no se busca, sino que llega. Entonces en lo del conocimiento descubrí, y no hace mucho, de que hay que vivir la incertidumbre y dejar el estrés por la verdad, porque precisamente la sociedad occidental, con su racionalismo, convertida la ciencia en una nueva religión, impuso el mundo de las verdades, el mundo de la verdad, y lo que hizo en últimas fue sustituir la gran verdad divina por la gran verdad de la ciencia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando vino el fruto del cerebro humano, cuando miró al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto